pues lo dicho, que quería comenzar haciendo unas breves pinceladas de lo que es esa aproximación científica desde la neurobiología pues a la cultura y al arte. Y déjenme que empiece diciendo algo que es así, y es que el cerebro humano necesita arte, necesita cultura. El arte es un fenómeno transcultural, y la magnitud que tiene lo que nos indica es que hay un impulso básico en nuestro cerebro que nos anima a crear, a disfrutar el arte. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es el sentido biológico del arte? El arte como tal, ¿qué le importa a la biología? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Qué hay en nuestro cerebro que nos haga invertir tanto tiempo en crear cosas bellas, en crear cosas placenteras para nuestro espíritu, ¿no? Bueno, pues tenemos que pensar que el arte y la cultura están con nosotros prácticamente desde el principio de lo que es el ser humano actual, los homínidos. Las primeras muestras de pintura figurativa pues las tenemos hace más de 30.000 años, y antes que eso ya había muestras de comportamiento artístico. Y lo que pasa es que los humanos tenemos una cierta propensión a crear cosas que no tienen valor biológico, o que al menos no tienen un valor biológico evidente. Darwin ya se preguntaba, ¿para qué hacemos música? ¿Para qué sirve la música? Desde el punto de vista biológico. Y esas respuestas, aunque ahora empezamos a tener algunas pistas, pero todavía no las tenemos. Lo que sí que sabemos es que el comportamiento artístico se asocia a una evolución intelectual. Y esa evolución intelectual se acompaña de ese pensamiento abstracto, ¿no? De la capacidad de no pensar en una utilidad concreta. Y biológicamente eso, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Pues biológicamente eso se debe a unos genes que se llaman de la plasticidad cerebral. Nuestro cerebro no está, digamos, quieto, sino que todo lo que hacemos, todo lo que experimentamos, deja una huella en nuestro cerebro. Esa huella del entorno produce esa plasticidad. Esa plasticidad lo que significa es que nuestro cerebro está cambiando constantemente de función e incluso de estructura. A nivel microscópico, pero es así. Entonces, por ejemplo, si ustedes están aprendiendo algo, que espero que sí, pues estarán haciendo ustedes más conexiones entre sus neuronas. Y esas conexiones, si además ustedes reflexionan después de las jornadas en todo lo que se ha dicho, son conexiones que perdurarán en el tiempo. ¿De acuerdo? Se habrán hecho una plasticidad estructural. Lo interesante es que los genes que se encargan de esa plasticidad son específicamente humanos. No existen en otras especies. Ups, que no me cargue nada. Vale, entonces, esa sería la plasticidad. Muy bien. Pero claro, a los científicos nos encantan las definiciones, porque para poder estudiar algo tienes que definirlo. Y el problema es, ¿qué es el arte? ¿Qué es la cultura? Pero sobre todo, ¿qué es el arte, no? Hay muchísima discusión sobre qué es el arte. Si yo ahora les preguntara, podemos hacer el ejercicio ahí en algún descanso, ¿no? Cada uno me diría una cosa distinta. No nos da tiempo a explorarlo, pero... Entonces, Theodor Adorno, filósofo, escritor, dijo, el arte en sí mismo es un enigma. Y es cierto que el arte, para poder existir, en realidad no, el arte no es un concepto. Existen obras de arte. Para existir, el arte necesita encarnarse en algo tangible. Necesita un objeto físico. Picasso decía que el arte es una mentira que nos acerca a la verdad, y les voy a demostrar que tenía razón, desde el punto de vista neurobiológico. Claro. Vamos a ver. Fíjense, cuando hablamos de qué es el arte, Nelson Goodman dice que algo puede funcionar como un objeto artístico en función del contexto. Entonces, a lo mejor esto, en según qué épocas, no se consideraría arte. A lo mejor el arte actual, dentro de unos años, tampoco se considera arte, ¿no? En el caso de esta obra, pues es lógico, porque el autor de esta obra es este señor. ¿Vale? Bien,
Fíjense, se hizo un experimento, el Washington Post decidió hacer un experimento con Joshua Bell. Joshua Bell es un violinista que llena salas de conciertos, teatros, es brutal. Y le pusieron a tocar su Stradivarius, de 1713, en l'Enfant Plaza, en una estación de metro, en Washington. El día anterior, la gente había pagado $200, $300 por ir a verle. Estuvo tocando 45 minutos. Se pararon 7 personas y en total le dieron $32. Así que cuando vean a un violinista en una estación de metro, por si acaso, párense y tal, a ver qué. Entonces el Washington Post dijo, el arte se ha convertido en un producto cuyo valor intrínseco no es evidente y por lo tanto el valor que le asignamos depende del contexto. ¿Y de dónde surge el arte? Pues surge de aquí, del cerebro, de esa masa más o menos gelatinosa que tenemos dentro del cráneo, y que es de donde surge todo, de donde surge la actividad mental. Es decir, de aquí, de ese conjunto de células, conexiones, actividad eléctrica, actividad química, es de donde sale quiénes son ustedes, todos y cada uno de ustedes. Bueno, eso es el cerebro. Y claro, el único acceso que tenemos desde el cerebro a la realidad son nuestros sentidos. ¿No? Solamente podemos recibir esa información. Por cierto que voy a ir poniendo cuadros de distintos artistas, entre ellos mi madre, Trinidad Santos Bayarri. Bueno, pues el arte es una mentira. ¿Por qué? Porque una cosa es la realidad y otra cosa es nuestra impresión de la realidad. En esta obra de Tim Nobel y Sue Webster, esto es un montón de basura. Pero nuestro cerebro no puede no ver a dos figuras bebiendo y fumando detrás. Una cosa es la realidad y otra cosa es nuestra impresión de la realidad. Y es que nosotros ni siquiera tenemos toda la información de la realidad. Por aquí están pasando ondas de TV3 y ustedes no se están enterando, menos mal, porque si se enteran, tengo un amigo psiquiatra muy bueno. Bueno, pues evidentemente es porque no tienen receptores para esa información, simplemente, pero si los tuvieran, ustedes podrían detectar esas ondas. Bueno, nosotros recibimos 70 gigabytes, a pesar de todo, de información por segundo en cada ojo. Imagínense, de esa solamente percibimos una pequeñísima parte, una mínima parte. ¿Por qué? Porque tenemos filtros sensoriales, perceptuales, que nos hacen escoger la información. Entonces la información está ahí, pero nosotros decidimos percibir solo una parte. Aún así, nos creemos, estamos convencidos de que la realidad, esa que está ahí fuera, es la realidad. ¿Sí? ¿O no? ¿Alguien no está convencido? Sí, vale, menos mal. Bueno, eso se llama la realidad ingenua. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, les voy a poner unos 2 o 3 ejemplos. Ustedes se creen que ven en 3D, ¿verdad? ¿Sí? Pues no. Ustedes, su retina, ven 2 dimensiones. La tercera dimensión la crea nuestro cerebro combinando unos pequeños movimientos que hacen nuestros ojos. Así se crea la tercera dimensión, pero la tercera dimensión no existe. O, por ejemplo, ustedes creen que ven los colores, que los colores existen. Los colores solo existen si existen cerebros humanos que los ven. Ni siquiera todas las especies ven los mismos colores, como ya saben ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el cerebro también cambia cómo vemos los colores. Las personas con depresión, se hizo un estudio y se ve que ven más en gris. Lo ven todo más gris. Fíjense, la otra cosa es que ustedes tienen la sensación de que ven todo enfocado, ¿no? Bueno, a medida que nos hacemos viejos, menos. En general, ¿no? Bueno, pues no, lo único que ven enfocado ustedes es la uña del dedo gordo a esta distancia. Póngaselo. Eso es lo que ven ustedes enfocado del mundo, lo demás no. Se lo voy a enseñar. A ver, aquí tenemos una imagen que parece que está pixelada, ¿no? Y otra que parece que está nítida, ¿sí? Bueno, miren ustedes al punto de en medio, sin quitar la vista del punto de en medio. A que las ven muy parecidas. ¿Vale? O, por ejemplo,
Miren ustedes, miren, son chicos guapos, chicas guapas, pli, bla. Miren ustedes aquí, a la cruz de en medio. Sin quitarle ojo a la cruz de en medio, ¿eh? ¿Qué? ¿Son guapos o qué? Es que nuestro cerebro no estamos... La realidad no la vemos como si fuera una cámara fotográfica, la interpretamos. Y aquí lo que está pasando es que vemos con nuestra visión periférica, entonces vemos mal, nuestra visión periférica ve mal, entonces lo que hacemos es sacar una estadística. Cuanto más distintas son las caras, más horrorosas se ven. Esta ilusión ganó un premio que se hace anualmente a las ilusiones ópticas. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Esa misma ilusión es la que utilizó Da Vinci con el esfumato, que hace que como el esfumato son unas sombras que se captan mejor con la visión periférica, da la sensación de que la Mona Lisa está sonriendo, pero sonríe cuando no la miras directamente a la cara. Si la miras directamente, no, porque entonces ya no la miras con la visión periférica. El ilusionismo es algo muy frecuente en el arte, ¿no? Se inventan maneras de trabajar con la ilusión para proyectar realidades, cuya fin no es representar la realidad tal cual, sino representar la proyección mental de esa realidad. Aquí tenemos una obra de Víctor Vasarely, por ejemplo. Pero eso también lo hacían otros pintores. Fíjense, si ustedes se fijan en los reflejos del agua, fíjense, aquí son mucho más realistas en el cuadro de Monet, ¿verdad? Que en el cuadro de Renoir. Parece que se mueve el agua. Eso es porque utiliza unos contrastes, es decir, utiliza una secuencia de colores que son negro, amarillo, blanco y azul, porque el negro y el blanco se procesan de una forma diferente, a distinta velocidad, porque tienen mayor contraste de luminancia, que es cómo se refleja la luz en los objetos, ¿vale? Ya voy acabando. Esa misma ilusión la descubrió después, independientemente, Akiyoshi Kitaoka, que es un neurocientífico, y que ustedes ven, es la misma ilusión, los mismos contrastes de colores que utilizaba Monet, ¿vale? Y ven que genera esa sensación de movimiento. Para acabar, está claro que la realidad que vemos depende de ese entramado de neuronas que tenemos en nuestros cerebros. Y por lo tanto, cada uno vemos la realidad de una forma diferente. La realidad es la misma, pero cada uno la percibimos de una forma diferente. Pasa mucho con los colores. Mi marido se ríe porque siempre hago el mismo chiste, que es que cada vez que le pido el jersey de color naranja, me viene con el de color melocotón. Y le digo, es que este no es nada, melocotón. Y me dice, sí, son iguales. Y digo, no, no son iguales. Hay una cosa muy divertida, que es que en cuanto tenemos una palabra para nombrar un objeto o un color, entonces lo reconocemos. Los esquimales tienen, ya no me acuerdo cuántos tipos de blanco, pero un montón. Bueno, entonces, realidades diferentes, cerebros diferentes, realidades diferentes. Esta prueba es una prueba que hacemos para ver procesamiento global y local. Esto es una H grande hecha de H chiquititas o de una S grande hecha de H chiquititas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esta D grande hecha de Y pequeñitas, las personas que tienen síndrome de Williams solo ven las Y chiquititas. Las personas que tienen síndrome de Down solo ven la D grande, no ven las chiquititas, porque sus cerebros son un poco diferentes, ¿vale? O esta niña que tiene autismo, Nadia, pues este es un caballo que pintaba esta niña cuando tenía 3 años. Estas son sus obras. Les recuerdo cómo pinta un niño de 6 un caballo y un jinete. Bueno, la diferente conectividad de ese cerebro, que seguramente dependía también del lenguaje, porque cuando ella aprendió a hablar perdió esta capacidad. Y lo mismo pasa con las demencias frontotemporales. En cuanto se pierde la capacidad del lenguaje, aumenta esta capacidad artística. Uy. Entonces, otros ejemplos de artistas, pues cuando uno tiene un ictus, muchas veces pierde la mitad del mundo, deja de verla. O aquí, esto era un estudiante de arte, Sean Thornton, que desarrolló un pinealoma y de repente empezó a hacer estas obras tan coloridas, ¿no? Y tan explosivas. O este es Louis Wynne, que pintaba gatos antropomorfizados y a lo largo de su vida desarrolló una esquizofrenia y de repente empezó a verlos diferentes, los gatos, ¿vale? Bueno, voy rapidito porque ya estamos acabando. Entonces, claro, si el arte es una expresión de la mente, seguramente
nos acerca a comprender esa gramática interna, que al cerebro le permite interpretar la realidad. Y de hecho, por ejemplo, el surrealismo lo que pretendía era decodificar ese subconsciente a través del arte. Y Dalí hacía una cosa que eran las siestas hipnagógicas, porque justo antes de dormirnos tenemos un momento de estos, no les ha pasado nunca, es cuando uno tiene la sensación de que se cae. ¿Les ha pasado alguna vez? Bueno, pues él lo que hacía era, se ponía una cuchara y un plato. Entonces, él creía que en ese momento era el momento más creativo. Entonces, cuando se iba a dormir, ¡pum!, se caía la cuchara, le despertaba y entonces se ponía a pintar. Bueno, total, que yo creo que les he convencido de que la experiencia subjetiva es lo que es real. Lo otro es una hipótesis que lanzamos en función de una combinación de percepción, imaginación, y que desde luego es susceptible a error constantemente y que tenemos que ir revisando, ¿no? Bueno, pues ¿qué hace el artista? El artista, como mi madre, Trinidad Sotos Bayarri, lo que hace es explora esa visión subjetiva de la realidad y explora cómo influye en el que ve el arte, porque el cerebro del que lo ve es el que termina esa obra de arte. Así que, bueno, a lo mejor la intuición y la creatividad nos pueden llevar más lejos en el conocimiento de eso que llamamos lo real. Y para terminar, queríamos hablar del poder neurobiológico de la cultura. Y Vasily Kandinsky decía que el artista es la mano que, mediante una tecla, hace vibrar el alma humana. Y realmente sabemos que la belleza tiene un gran poder desde el punto de vista neurobiológico. Pero también sabemos, este es Semir-Zeki, que se inventó una nueva disciplina que se llama la neuroestética. El estudio de las bases neurobiológicas de la apreciación artística y estética. Pero es evidente que hay un poder ahí. El síndrome de Stendhal, no sé si lo conocen, se produce cuando uno se ve inundado de belleza. La gente cuando va a Florencia, pues el primero que lo describió fue Stendhal, y sentía pues taquicardia, vértigo, confusión, incluso alucinaciones. Y Graciela Magherini, una médico, describió este síndrome. O sea que podemos hablar luego de ello. Y luego la música. Una de las cosas que pasan es que las personas con Alzheimer pierden la conexión con la realidad. Y sin embargo, cuando les ponen una canción que ellos reconocen, no sé si tiene alguien familiares con Alzheimer, pero si lo han probado, tiene un poder espectacular la música. Bueno, pues ¿saben por qué es? Y miren, este señor que no hablaba, de repente empieza a hablar, ¿no?, después de escuchar música. Pues es porque la región de la memoria musical es la última que degenera en el Alzheimer. Así que, por eso nos pasan estas cosas. Bueno, y con esto yo ya cierro mi pequeña introducción para que podamos hablar. Esto que estaba contando Mara, lo tenéis en este libro, que es El cerebro del artista, donde cuenta esto y muchas cosas más, y donde yo tengo, bueno, no nos va a dar tiempo porque tengo muchas preguntas, pero no me va a dar tiempo. Algunas las ha contestado ya ella en la presentación. El libro básicamente se centra en dos sentidos, que es la música, o sea, el oído y la vista. Y hay algunas cosas que a mí me sorprenden, sobre todo al leer y demás, y voy a saltar un poco el orden de las preguntas. Me gustaría que hablásemos de Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini, no sé si sabéis quién es o quién era, él era un violinista, un virtuoso del violín, del barroco tardío, y Tartini escribió una de las melodías para violín más preciosas que existen, y de hecho fue la melodía que él considera que es su mejor composición. Pero ¿qué pasa con esa melodía? Esa melodía tiene por nombre la melodía de la sonata del diablo, otros le llaman el trino del diablo, y él cuenta, lo voy a leer literalmente porque es rápido, dice: una noche en 1713 soñé que había hecho un pacto con el diablo y que estaba a mis órdenes. Todo me salía maravillosamente bien. Todos mis deseos eran anticipados y satisfechos con creces por mi nuevo sirviente. Ocurrió que en un momento dado le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar,
con gran bravura e inteligencia. Una sonata tan singular y romántica que nunca antes había oído. Tal fue mi maravilla, éxtasis y deleite que quedé pasmado, y una violenta emoción me despertó. Inmediatamente tomé mi violín, deseando recordar al menos una parte de lo que recién había escuchado, pero fue en vano. La sonata que compuse entonces es, por lejos, la mejor que jamás he escrito y aún la llamo la sonata del diablo, pero resulta tan inferior a lo que había oído en el sueño que me hubiera gustado romper mi violín en pedazos y abandonar la música para siempre. Es posible esto, se puede... A ver, yo como persona que también hago, bueno, muy de esto, cosas de creatividad, si alguna vez se me ocurre algo por la noche, acostumbro a que se pone ya mañana y no te acuerdas. Y si tienes un poco yo qué sé, el ánimo de despertarte y anotar, suele pasar que al día siguiente, menuda chapuza. Sí. A mí me maravilla que alguien en sueños pueda recibir, del diablo en este caso, una sonata. ¿Cómo funciona nuestro cerebro para que eso pueda ser posible? Bueno, pues es que el sueño es uno de los fenómenos más curiosos y más interesantes en cuanto a estados mentales, ¿no? Porque el sueño no es algo, digamos, homogéneo, sino que tiene distintas fases. Tiene una fase en la que caemos, bueno, primero en las alucinaciones hipnagógicas de nuestro querido Dalí, ¿no? Pero después caemos en un sueño que se llama sueño lento. El sueño lento es básicamente que tenemos como un director de orquesta dentro del cerebro, que es el tálamo, que cuando nos dormimos lo que hace es sincronizar todas las neuronas. Las dirige, entonces todas van sincrónicas, disparan a la vez. ¿Qué sucede en el sueño REM? Es una cosa muy rara, porque de hecho se define como un cerebro alucinado en un cuerpo paralizado. Porque tú cuando estás soñando, cuando estás ensoñando, ¿no? Ahí tú estás viviendo ese sueño. Y muy pocas personas se acuerdan de lo que han soñado. A ver, ¿cuántos de ustedes se acuerdan alguna vez de lo que han soñado? Levanten la mano. Ah, pues bastantes. ¿Cuántas se acuerdan una vez a la semana? Vale, o sea, menos. Pasa pocas veces, pero hay personas que tienen esa capacidad de recordar los sueños. Ese sueño se llama sueño lúcido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay un estudio en el que lo que intentan es a soñadores lúcidos, ¿no? Mandarles algún estímulo para que se despierten o se medio despierten durante esa ensoñación. En ese estudio se ha visto que, curiosamente, si en ese momento te despiertas, sí que puedes, si consigues despertarte del todo, y no haces eso de me lo apunto y me vuelvo a la cama, ahí sí que tienes más capacidad de realmente recordar el sueño. Pero lo que decías tú antes es totalmente cierto. Te acuerdas en el momento, a lo mejor, de despertarte, pero luego se difumina ese recuerdo. Y es porque la forma de recordarlo es distinta que la forma de recordar, o sea, de grabar los recuerdos normales. Tienes que repetirlo varias veces y tal, o pensarlo muy bien, intentar quedarte con la imagen para que suceda. En tu libro hablas del oído absoluto. Esto es otra cosa también que me parece fantástica. Dices que es la capacidad para identificar la altura de un tono sin que le sea proporcionado otro de referencia. Es decir, la capacidad de discriminar los tonos de cualquier sonido y reconocer las notas que lo componen. Esto quiere decir que si yo hago así, una persona puede identificar qué tono es, o sea, qué tonalidad es y qué notas forman parte de este sonido que yo estoy viendo. De hecho, sería, es como si tuviéramos una representación neurológica del tono, ¿no? De ese sonido. Los sonidos más complejos es más difícil, serían notas específicas. Pero, de hecho, el oído absoluto en los conservatorios rusos se consideraba como casi una garantía de que esa persona realmente tenía capacidad musical, ¿no? Y sabemos que en las familias que tienen oído absoluto hay más personas que son músicos, ¿no? Mozart tenía oído absoluto, por ejemplo, Bach. Entonces, lo que no acabamos de entender, porque es como si afináramos esa neurona en el tono correcto. Y lo que no acabamos de entender es cómo es posible que sin una referencia esa neurona sea capaz de disparar, porque además se ha visto que depende de una zona muy pequeñita que se llama el plano temporal, en estudios de neuroimagen, se ha visto que depende de esa zona concretamente. Entonces es muy curioso porque siempre se activa la misma neurona.
referido también a este tema, y volviendo a Tartini, a él se le atribuye también el fenómeno acústico conocido como sonido diferencial o sonido de Tartini, y de cuando se producen simultáneamente dos notas y se mantienen durante un tiempo, se percibe una tercera nota. Se ve que esto tiene que ver con las frecuencias. Intenté leer un artículo un tanto complejo y la verdad es que no me acabé de aclarar mucho, a lo mejor, pero me resulta sorprendente que tú estés escuchando dos notas y que al cabo de, o sea, manteniéndola sostenidamente, aparece una tercera nota. Entonces, no sé qué explicación, cómo funciona, porque... Sí. No, y no te creas que... O sea, tenemos teorías, hipótesis sobre ello. Esto funcionaría como la imaginería auditiva, ¿no? Es decir, es un poco como cuando un compositor, ¿no?, escucha la pieza en su cerebro. Y hay algunos casos de enfermedades neurológicas o de accidentes que afectan a regiones del cerebro concretas en los que de repente sucede eso. Hay un caso que está contado en un libro muy bonito, que se lo recomiendo, de Oliver Sacks, que se llama Musicofilia, a lo mejor alguno lo ha leído, y él habla de un caso de Antonio Chiccori, que, bueno, pues este hombre estaba en una cabina de teléfonos y le cayó un rayo. Entonces tuvo un shock y demás, y a partir de ese momento estaba todo el rato oyendo música en su cabeza. Entonces, cuando se analizaron las áreas, no eran solamente las áreas auditivas, sino que eran las áreas auditivas y las áreas más cognitivas, ¿no?, las que se habían alterado, y parece ser que eso es lo que le producía esa especie de, si me permites, alucinaciones auditivas, ¿no? Pues ese tercer tono que se escucha depende también de un fenómeno similar, de una activación no dependiente de la vía auditiva de esas zonas corticales, ¿no? En el libro hablas también, y aquí que estamos entre escritores o gente que les gusta la literatura, hablas de la relación entre arte y locura. Dices, aunque desconocemos qué ingredientes convierten al cerebro en un ente creador, sabemos que en ocasiones una enfermedad neurológica o neuropsiquiátrica puede provocar una vía de entrada a la genialidad. De hecho, Platón ya diferenciaba entre locura creativa y locura clínica, que ya, ojo, o sea, es decir, ¿de dónde viene la historia? Y entonces yo te quería preguntar, poniendo en contexto lo que es el delirio esquizofrénico, ¿vale? Pero porque hay una disociación de la realidad, pero ¿hay en el acto de ficcionar literario, cuando ficcionamos, alguna relación con el delirio desde el punto de vista de la neurociencia? Es decir, el delirio que puede tener un esquizofrénico paranoide, ¿tiene alguna relación neurobiológica con el, ya sé que ahí podemos hablar de neurotransmisores, de serotonina, de recaptaciones, de todo esto, ¿vale? Pero dentro de ese proceso de creación, ¿tiene algo que ver con la ficción literaria, con la capacidad que tiene el autor de ficcionar? Bueno, lo que se ha hecho es comparar, digamos, o intentar entender cuáles son las características de ese cerebro creativo, ¿no?, de ese cerebro creador. Y realmente esa capacidad de disociar, bueno, es también lo que decía Dalí, ¿no? Él decía que una de las formas de crear era precisamente intentar separarse lo más posible de la realidad explicable, ¿no? Y disociarla, darle la vuelta y demás. Pues lo que se ha visto en personas con una gran creatividad es que, de hecho, lo que suele pasar en ese momento creativo, que es muy similar a lo que pasa en la esquizofrenia, es que se desconecta, se apaga la región del control, ¿no?, la región prefrontal. Nosotros tenemos esta parte, ¿no?, que es la más, digamos, es la última en aparecer en la evolución, es la más moderna, y esta región lo que nos sirve es para cosas como toma de decisiones, juicios, los juicios sociales, los juicios morales, todo reside aquí. Bueno, pues esa región también controla los impulsos, controla, ¿no?, nuestra impulsividad, ¿no? Es la que dejamos ir cuando estamos conduciendo, por ejemplo. Esa no, la apagamos completamente y entonces empezamos a insultar a todo el mundo. ¡Hola, los cuatro! Bueno, pues esa que apagan los conductores es la que, si la apagas, también consigues ese impulso creativo. Entonces, lo que parece es que la emoción, la emocionalidad,
tiene mucho que ver con la creatividad y de hecho cuando se estudia la genética, ¿no?, de esas personas más creativas, lo que se ve es que muchos de los genes que codifican para neurotransmisores que tienen que ver con la emoción son precisamente los que están diferencialmente expresados, ¿no? Oye, por continuar un poco, hace poco estuvimos en Malta. Y en Malta está un cuadro maravilloso, o sea, en la concatedral de San Juan de la Valeta, está un cuadro maravilloso de Caravaggio, del año 1608. Caravaggio es un pintor, del que habréis oído hablar, por supuesto, pero no firmaba sus obras, solamente esa obra está firmada. Y es concretamente la obra La decapitación de San Juan. Y el tío firma la obra, pero la firma en el charco de sangre que deja San Juan después de que le hayan cortado el cuello, y ahí es donde firma Caravaggio. Caravaggio era una personalidad perturbada, aparte que era un pendenciero, eran broncas. Ojo que Tartini también era un espadachín, parece ser que también se las traía, ¿no? Entonces, en el caso de Caravaggio, que en algunas ocasiones he leído que también se le atribuye perturbación psiquiátrica, y sin embargo es capaz de crear unas obras, esos claroscuros, ese tenebrismo. A mí me sorprende mucho esa capacidad que pueden tener algunas personalidades. No sé, igual estamos redundando ya en lo que preguntabas antes, pero quería sacar el tema de Caravaggio porque es un personaje que me parece brutal y necesario de tenerlo en consideración. Esto simplemente por apuntar. Luego también, fíjate que hay una cosa que me llamó también mucho la atención. Estuve visitando el hipogeo que hay. Nunca he pagado tan cara una entrada para ver algo, pero la verdad es que merece la pena. En el hipogeo de Halsaflieni, es un templo subterráneo con 5.000 años de antigüedad. En su interior hay una sala decorada con espirales y con agujeros, de tal manera que eso, a la luz de las antorchas, a los claroscuros de las antorchas, esas espirales generaban unos estados anímicos que, unido a la voz en eco que penetraba por aquellos agujeros, creaba unos estados de ánimo, bueno, colectivamente alterados, ¿vale? Eso porque lo comento porque tú hablas de este movimiento que se llama el denominado Op Art. Tiene mucho que ver con eso. En realidad podemos decir que hace 5.000 años el Op Art, del que tú hablas en la página 52, podríamos decir que hace 5.000 años los habitantes del hipogeo de Malta ya lo habían experimentado. Ni tanto. ¿Y cómo funciona el cerebro? ¿Cómo se consigue esta comunión? Que la vemos en deportes, la vemos en actos, yo qué sé, como te diría yo, de hooligans, que individualmente no valen nada y en colectividad. ¿Cómo funciona nuestro cerebro para conseguir uniformizar ese tipo de comportamientos? Bueno, aquí hay varias explicaciones. Esto ahora lo estudia una disciplina que se llama la neurociencia colectiva. Y lo que hace es, en diferentes especies, estudiar cómo nuestros cerebros se sincronizan. Es decir, en este momento, que estamos todos más o menos escuchando en una cierta situación, ¿no?, nuestros cerebros están en cierta medida sincronizándose. Si además cantáramos todos juntos, se sincronizarían más todavía. Si además hiciéramos ritmo o tuviéramos pues el concierto que vamos a tener luego, ahí estaríamos todavía más sincronizados. Lo más curioso es que para esa sincronización tú sí que necesitas estar físicamente con los demás. O sea, no valen, por Zoom no nos sincronizaríamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Necesitamos estar juntos. Y entonces lo que se ha visto, cuando tú pones a dos personas en una resonancia magnética, se ve que frente a una experiencia son capaces esos cerebros de sincronizarse, de conectarse, efectivamente. Oye, en el año, bueno, hemos hablado que todo lo que somos prácticamente está aquí dentro de esta cáscara, y que no supera el 2% de nuestro peso total, pero es el protagonista destacado de nuestra historia, que son las neuronas, de alguna manera. Nuestro nunca suficientemente ponderado premio Nobel Ramón y Cajal, él ya descubrió
que las células no eran un entramado uniforme, sino que había una individualidad de las células y que además tenían una unidireccionalidad. Con el tiempo hemos descubierto también más cosas, ¿no? Es decir, todo el tema de los neurotransmisores, la influencia de la serotonina o la dopamina en la recaptación y demás. Desde esa época de Ramón y Cajal, del año 1906 hasta nuestros días, desde un punto de vista de la neurobiología, evidentemente hemos avanzado. ¿Cuáles serían los avances que tú, desde tu punto de vista, serían los más importantes? Se han hecho muchísimos avances y sabemos muchas cosas. Sin embargo, déjame que le dé la vuelta. Perfecto. Lo que no sabemos es lo que a mí me parece más importante, porque sabemos muchísimas cosas, podemos manejar, manipular el cerebro, podemos incluso utilizar nuestro cerebro para, pues, con una interfaz cerebro-ordenador para mover las cosas, o para una persona con parálisis cerebral que pueda hablar, eso lo hemos hecho en el laboratorio. Es decir, no solamente estamos avanzando en el conocimiento, sino también en cómo utilizarlo para bien. Bueno, aunque la tecnología es lo de siempre, lo malo no es la tecnología, sino quién la usa y cómo. El uso que se da, claro. Pero, ¿sabes lo que todavía no comprendemos? Cómo a partir de esos 85.000 millones de neuronas que tenemos, más o menos como el número de estrellas en la Vía Láctea, ¿no? Y de los 167.000 kilómetros de cable en forma de axones, cable biológico, cómo surgen la actividad mental, las emociones, los pensamientos. Es decir, y lo que creemos es que, o sea, lo que sabemos es que es una actividad emergente. ¿Qué quiere decir eso? Que no la podemos explicar por las propiedades específicas de cada una de esas neuronas. Por ejemplo, por poner un ejemplo así, esta pregunta yo la hacía siempre y antes todo el mundo levantaba la mano. Ahora ya no. A ver, ¿a quién le gusta el fútbol? Que levante la mano. Vale, bueno, alguno. Oye, tengo que vender más al vender. Pues antes todo el mundo, ahora nadie. Es una cosa, es como que ya es políticamente incorrecto decir que no gusta el fútbol. A mí me gusta mucho y a mi marido también. Es del Atlético de Madrid, o sea, es sufridor, pero vamos. Bueno, pues, ¿han ido alguna vez a un partido? Seguro, ¿no? ¿Han visto hacer la ola? Sí. Pues vamos a hacer una ola con los brazos, ¿vale? Desde ahí, venga. ¡Ah, venga! Bueno. ¿Se han dado cuenta? Han hecho ustedes una oscilación, ¿vale? Una actividad oscilatoria. Esa actividad oscilatoria yo no la puedo explicar porque ese señor vaya de azul, aquel vaya de naranja, o esta señora haya levantado un poco menos los brazos que esa otra señora, ¿no? Es una actividad emergente que surge de esa actividad colectiva que ustedes han tenido. Pues eso, ¿cómo surge? O sea, ¿cómo es posible que surja la actividad mental de esos disparos de todas mis neuronas, todas y cada una? Y luego hay otra cosa que es muy curiosa. ¿Cómo es posible que a partir de unas neuronas, de la misma neurona, yo pueda estar en diferentes estados mentales? Si la neurona no ha cambiado, ¿qué ha pasado? ¿No? Y eso también es emergente, porque no es que cada neurona pues, se active de forma diferente, sino lo que hablábamos antes del tálamo, ¿no? Que tenemos un director de orquesta. Entonces, claro, cuando yo tengo el cerebro activo, cada neurona va activándose a su bola. Por ejemplo, den ustedes una palmada cuando le apetezca a cada uno. Venga, palmadita. Pero si te fijas, ahora todo ha sido como pi, pi, pa, pa, pa. Eso es el cerebro cuando estamos despiertos. Ahora vamos a hacer el cerebro cuando estamos dormidos. Venga, cuando yo de palmada, dan ustedes conmigo. Venga. Un cerebro sincronizado. Y además, siguiendo la misma secuencia de ritmo. Yo no quiero robarle tiempo a la mesa que viene después, que es súper interesante. Ella es maravillosa. Os recomiendo una cosa, porque Mara también es música. Y si entráis en YouTube y ponéis From Lost to the River, es genial. Y además tienes un espectáculo que explicas... Exacto, neurodesconcierto, o sea, qué maravilla, ¿no? El título no me había fijado. Veréis a Mara dándolo todo, pero no, rock, o sea, rock duro, y la veréis ahí en todo su esplendor.
Si tenéis interés en este tema, el cerebro del artista básicamente es de lo que hemos hablado aquí. El otro que también lo tienes en Shackleton, ¿cómo se titula el otro, Mar? La ciencia de la memoria, también hay algún ejemplar.